Lima Gris TV, un canal diferente. Buenas noches, esto es Encuentros y los acompaña Luis Felipe Alpaca. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Me refiero al abogado, periodista y analista político Hugo Guerra. Con él vamos a conversar sobre la escena política y otros temas que son interesantes para que la opinión pública sepa en realidad cómo se ha manejado prácticamente la coyuntura a través de los últimos quinquenios, ¿no? Entre otros temas. Buenas noches, Hugo. Encantado de tenerte en Encuentros. Muchas gracias, Lucho. Un gran gusto de estar contigo y con Lima Gris, una de las publicaciones más importantes por su independencia y su calidad en este momento en el Perú. Muchísimas gracias. Antes de pasar a unos temas rectores, que es bueno refrescarlos, ¿no? Rápidamente, la pregunta sería, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el debate del domingo? Bueno, definitivamente no ha habido debate. Es imposible que con el formato que usa el Jurado Nacional de Elecciones haya propiamente un intercambio alturado y razonable de ideas. Sí ha habido algunos temas que se han contrastado. Dentro de este contraste tenemos de un lado a una señora que ha ido ganando el centro político del espectro nacional. Es un centro que yo no me atrevería a decir siquiera que es centro de derecha, pero que es convocante de las diferentes fuerzas políticas y que en definitiva tiene un equipo de gobierno y tiene un programa que nos ofrece aplicarlo vía la convocatoria a un gabinete, a un gobierno pluripartidario de ancha base. Y en el otro extremo tenemos, y así lo estoy poniendo en mi columna periodística de la semana, a un profesor de educación primaria de provincia que debería darnos pena por sus limitaciones, tanto lingüísticas como conceptuales, pero que sin embargo no es solamente el monigote que nos han presentado, sino que simboliza la amenaza de sus patrones, es decir, de quienes están detrás de su candidatura, comenzando con el tantas veces mencionado Vladimir Cerrón y terminando con la coordinadora continental bolivariana, que en el caso del Perú ha logrado unir por primera vez en la historia a las fuerzas maoístas de Sendero Luminoso con las procubanas del MRTA. Por lo tanto, lo que hemos visto en este contraste ha sido una opción democrática con propuestas versus una alternativa de salto directo al caos, a la ruptura con la República Liberal y Democrática y la entrada a un proceso del socialismo del siglo XXI que en la jerga política imprecisa pero útil sería el inicio del comunismo. En efecto, las propuestas de Keiko Fujimori, sí, muy estructuradas, ha obedecido a un orden, ¿no?, correlativo de temas fundamentales que ya requiere el país para poder resolverlos. Pero, ¿no te parece que dentro de las propuestas de la candidata Keiko ha habido una especie de lluvia de millones pro bonos, sin explicar claramente de dónde va a salir el presupuesto y tomando en cuenta que el Perú ya está endeudado por más de 100 años, ¿no?, de parte de este presidente en cargatura, Francisco Sagasti? A ver, tratemos de ser precisos. Si uno hace suma de las propuestas, en realidad vienen a ser más o menos la milésima parte de lo que representaría la estatificación de toda la economía peruana. Efectivamente, ha habido
una serie de ofertas, incrementar los bonos ya existentes, como el de pensión 65, dar un bono especial, el bono oxígeno para quienes tienen familiares que han fallecido por el COVID, y Aumente el sueldo mínimo. Así es, el mínimo, etcétera. Pero que tienen una garantía. Ya. Para mí la garantía no es solamente numérica, sino de la persona que ha hecho los cálculos. El ex ministro de Economía, Luis Carranza, con quien el Perú, en una etapa similar de auge de los precios de los metales, el año 2011, 2012, llevó a que el Estado peruano tuviera un crecimiento de casi 11% de su PBI. Por lo tanto, eso de decir lluvia de millones, claro, lo entiendo en sentido genérico, pero puede ser un poco injusto, porque yo no veo que se hayan hecho ofertas populistas como las que del otro lado nos dicen cambiar la Constitución para cambiar todo el modelo económico, nacionalizar las AFP, por ejemplo, o claro. simplemente nacionalizar todos los proyectos mineros. Por contraste, por favor, creo que decir lluvia de millones es un poquito injusto, ¿no? Y por otro lado, los razonadores magnéticos. Yo ayer, mientras veía el encuentro puse un tuit. No sé si el candidato Castillo decía, no habla bien el castellano, pero si necesita un razonador magnético en vez de una resonancia magnética, la verdad es que no tiene ninguna calidad como para aspirar a ser presidente de la República, ¿no? Pero acá hay un tema que probablemente puede generar un escorzor por la frontalidad de su sentido. Me refiero a que si nosotros observamos los resultados desde la primera vuelta, ¿de qué estamos hablando cuando vemos que los dos candidatos que van a definir finalmente erigirse presidentes de la nación, entre ellos dos solamente han alcanzado poco más de 30%? Vamos a llamarlo por parte de Pedro Castillo alrededor de 19 y Keiko 11 o 12, y eso en realidad desde el punto de vista de legitimidad no es una representación, valga la redundancia, legítima. Entonces, ¿qué significa? El Perú entero en suma no los ha querido en la deliberación final, sino que es el escenario que nos queda. Mira, sin entrar en materias hiperteóricas, mi tesis de grado fue sobre el trialismo del derecho en el pensamiento de Carl Schmitt. Y yo lo que plantearía es que cuando se dice legalidad y se dice legitimidad en un país como el Perú, la legitimidad no la da la masa, no la da el pueblo salido a las calles, la da el actuar dentro del marco constitucional. ¿Por qué hago esta observación? Efectivamente, los dos candidatos por cuenta propia han obtenido una votación muy baja. La señora Fujimori más o menos 12-14%, perdón, 19%, mientras que el señor Castillo ha tenido la votación de izquierda más baja de todas las últimas 5 elecciones generales en el Perú. O sea, nada. Sin embargo, el escenario político tan disperso, con 15 candidaturas y con voces un poco extremistas de la mal llamada derecha y de la izquierda neomarxista, nos han dado lo que tenemos ahora. La señora Keiko Fujimori tuvo la sagacidad y también es verdad la suerte de quedar al centro. Y ese es un mérito que no se lo podemos discutir en este momento. Yo no soy fujimorista, pero veo que es una candidata que ha sabido capitalizar
el espacio que los extremos le dejaron libre. Por lo tanto, sí tiene un nivel de representatividad de todos aquellos que no queremos para el Perú ninguna opción extrema, radical. En el caso de Castillo, no, porque Castillo, como lo estamos viendo ahora, a diferencia de lo que hace Keiko Fujimori, convoca para poder mantenerse en la segunda vuelta a quienes. Él, siendo maoísta, convoca a los emerretistas, convoca a los representantes directos de Sendero, el Movadef, y convoca inclusive a los progre caviares. Y para eso no ha tenido el menor cuidado, el menor desparpajo de advertirles que literalmente se va a sentar encima de todas las propuestas que ha venido enarbolando a la izquierda. Por ejemplo, yo no entiendo cómo el señor Castillo convoca a Verónica Mendoza y le dice en todo el tema de género que eso a él no le importa, y es más, tiene un discurso radicalísimo contra los homosexuales, radicalísimo en el tema del aborto, etcétera, que fueron las banderas de lucha progre caviar en la última elección. En cambio, la señora Fujimori tiene más fortaleza porque sí convoca a personalidades con experiencia. Se le han sumado voluntariamente partidos como a la Alianza por el Perú, APP, se le ha sumado el propio líder de Renovación Popular, el PPC, pero voluntariamente. Ella no los convocó, los ha acogido. Lo que ha convocado es a independientes o a tecnócratas que son los que nos dan la garantía de una buena administración. Entonces hay una diferencia sustantiva. La legitimidad no la tiene Castillo y tiene apenas un barniz de legalidad. Acordémonos que hay una investigación pendiente sobre sus propiedades, sobre sus títulos, pero además tiene candidatos que ya están en el Congreso y que no debería permitírseles jurar el cargo porque están vinculados directamente al terrorismo. Del otro lado, hay una instrucción en proceso, pero que no la ha inhibido desde el punto de vista jurídico, y ella no ha hecho ningún pacto. Entonces, curiosamente, si ponemos en la balanza legalidad más legitimidad dentro de la Constitución, la balanza se va a inclinar favorablemente del lado de la señora Fujimori y no del lado de Pedro Castillo. Acá hay un tema que es muy preocupante. Justamente mencionaste el tema de estas personas que están ligadas a Perú Libre, facciones como CONARE, SUTECONARE, Movadef e incluso Sendero Luminoso, de forma probablemente colateral, pero está probado. Sin embargo, más allá de lo curioso, es preocupante ver cómo gran parte del vulgo no lo ve de esa manera, como que no le da la relevancia debida a este tipo de nexos existentes dentro de la agrupación Perú Libre, con estos incluso virtuales congresistas y otros dirigentes, tomando en cuenta la barbarie del terror que todos hemos vivido desde hace más de 30 años. ¿Por qué la gran población, llamemos del segmento C, D, aparte del voto anti-Keiko, ¿por qué no le da la debida relevancia a este escenario de asociación con Perú Libre y a pesar de ello quiere mostrarle un respaldo? ¿Cuál sería la respuesta, entre otras? Bueno, hay muchas respuestas que se pueden intentar. Comencemos por la básica, ¿no? No hay memoria histórica en nuestro país y es la responsabilidad de nuestra generación de que probablemente no hemos cumplido en todos los casos con enseñar a nuestros hijos, a los nietos, de qué se trató la barbarie y cómo nos afectó el genocidio
tanto de Sendero Luminoso como del MRTA. En segundo lugar, hemos permitido mansamente que todo el aparato educativo, comenzando desde los ministerios de Educación y Cultura y terminando en el currículo escolar, esté dominado por los infiltrados de la izquierda subversiva. No puede ser posible que sigamos teniendo profesores con un vínculo proterrorista demostrado largamente. Luego viene también la cuestión de la desesperación. Yo siempre me refiero estos días a los peruanos como una sociedad de enfermos terminales. ¿Por qué enfermos terminales? Porque de un lado está el gravísimo problema de la pandemia, que según los cálculos independientes, que pocas personas quieren mencionarlos, pero estamos alrededor ya de 200.000 muertos. Sí. Y eso no es poco, es una tragedia, es un genocidio perpetrado por Vizcarra y proseguido por Sagasti con todos sus aliados de la izquierda. Y junto a eso tenemos la crisis económica que todavía no la estamos sintiendo con toda la fuerza, pero que los sectores DE ya ha pegado con una fuerza impresionante. Como profesor universitario, yo veo a mis alumnos desertando de la universidad porque ya no pueden pagar una matrícula o un semestre. Y la desnutrición infantil sigue, la tuberculosis ha recrudecido, y así sucesivamente. Entonces, hay como un voto desesperado de hartazgo frente a eso que llamamos el establishment, sumado a la propaganda permanente que durante toda la década última han hecho las izquierdas y la confluencia maldita con medios de comunicación que se han encargado de nutrir Eso vamos a hablar en breve. Claro, esa perspectiva que no es ni siquiera contestataria, sino desesperada y que ha justificado toda la ideología que ahora cosecha Castillo. No creo que haya un voto senderista consciente, pero no es tomado en serio el fenómeno histórico por todas las razones que he explicado. Y los jóvenes son, lamentablemente, y el término es preciso, muy ignorantes de nuestra propia realidad y no han pasado lo que tú y yo, sobre todo en mi caso que soy mayor, hemos vivido, la verdadera crisis económica y material. Ya los quiero ver con su cartelito, Castillo no me representa. Cuando lo que ahora se necesita es no ser cobardes, condenar el terrorismo y, perdón la expresión, pero hoy es cuando se necesita que los jóvenes tengan los cojones para salir a defender la libertad, la democracia reales en el país. Interesante, Hugo, pero antes de pasar al tema de los medios y el rol que han venido cumpliendo en las últimas décadas, hay situaciones que no terminan de desconcertarnos. Por ejemplo, hemos mencionado a este presidente en cargatura, Francisco Sagasti, de alguna manera un representante de la izquierda caviar. ¿Es correcto que este presidente transitorio, en un momento dado, atesore una diploma de rehén donde él le pide un autógrafo a este criminal Sirpa Cartolini de la toma de la embajada, noticia mundial del año 96, donde incluso en algún momento contarás la anécdota que tú estuviste a punto de ser rehén, pero por una tardanza no llegaste a ingresar a la embajada? Pero volviendo al tema de Sagasti, ¿eso es correcto? O sea, un presidente, si más allá de que sea ilegal, ¿es correcto de que se ufane de haber pedido un autógrafo a un terrorista y aquí no haya ninguna comisión de ética o algún tipo de comisionado que repudie esto?
Sagasti es un inmoral. Tener como un trofeo amical Así es. de fan, no es un trofeo de guerra, es un trofeo amical, ¿no? Como el que tú o yo podríamos tener si tenemos la suerte de asistir a un concierto de Bono y que pase Claro. por nuestro costado y sacarle una firma, ¿no es cierto? Es de fanático. Entonces, que él atesore eso, Sí, pues. francamente lo demuestra como un pobre diablo inmoral que no tiene la credencial y la autoridad ético-moral para gobernar el país. Y tú has dicho otra cosa, aunque sea legal, es que acá las cosas deben decirse con toda claridad. Sagasti no es presidente de la República, no. Él sigue siendo presidente del Congreso, Así es. encargado de la presidencia de la República, encargado, pero me parece alucinante cómo hasta los comandantes generales de las Fuerzas Armadas lo saludan, señor presidente constitucional del Perú. Mentira, no lo es. Y además llegó a esta encargatura con maniobras viles y producto de un golpe de Espuria. Estado. Porque el sacar al señor Merino, como lo sacaron con la oclocracia, con las masas en las calles, Oclocracia. no fue un acto democrático. Eso fue un golpe de Estado al cual se prestó el señor Francisco Sagasti. Y eso la historia lo juzgará como un miserable, un auténtico demócrata, independientemente de sus gustos ideológicos, no puede salirse del marco constitucional. Él se prestó para eso, traicionó a su propio partido, el así llamado Partido Morado, pero Sí. por encima de todo, no solamente traicionó a la mesa directiva que lo tuvo como segunda opción, sino que ahora se ufana de una constitucionalidad que no le corresponde. Acá estamos simplemente en la realpolitik de los hechos consumados y Sagasti no es un demócrata. Sin embargo, en ese momento, recordemos que hubo momentos de terror. Yo casi no duermo cuando hubo la elección de estas listas y habría la posibilidad de tener como presidenta o como encargada de Palacio a Rocía Silva Santisteban, imagínate. Entonces, ese equipo se junta, Dios los cría y ellos se juntan. Así Ahora, es, pero yo no hubiera tenido ningún problema personal y, digamos, como jurista, de que llegara quien llegase, así fuese el mismo diablo, a la presidencia del Congreso. La señora Rocío Silva Santisteban es una poeta de quinta y es una política de sexta. La verdad, tampoco tenía, porque todo eso fue una conspiración antidemocrática. Yo no entiendo cómo los que se dicen constitucionalistas lo reconocen cuando uno conversa privadamente, pero ninguno se atreve a calificar los hechos como lo que fueron. ¿Qué hubiera ocurrido? Bueno, pues el señor Merino también nos falló, porque lo primero que debió hacer es instalar el toque de queda extremo y un estado de excepción hasta restablecer el orden democrático. Eso era lo que correspondía. Suena duro, me dirán facho, no, dentro de la Constitución, únicamente. Ojalá que hubiera sido la señora Rocío Silva Santisteban para sacarla del Congreso. Yo a veces siento que acá tienen temor, los peruanos tenemos temor a que las leyes se cumplan. Será porque medio mundo tiene rabo de paja, pero no le correspondía ni a la poeta de Quinta ni a los ahora, osos que tenemos como encargado de la presidencia. ahora hay hechos contundentes que son indelebles. Todos nos hemos dado cuenta. La lucha frontal contra nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Me refiero a estas fuerzas de élite que lucharon contra la subversión y que fueron perseguidos por estos grupos de ONGs
¿no? Incluso interponiendo demandas en la Corte Interamericana y finalmente en algunos casos han habido amnistías, pero con esta encargatura de Sagasti, ni bien la asumió en noviembre, inmediatamente le declaró la guerra a la Policía Nacional, poniendo a este exministro del Interior, hermano de un terrorista, para defenestrar a altos oficiales que les correspondía, de acuerdo al escalafón, asumir la comandancia general y además de eso, poner como ministra de Defensa a la señora Sparsh, que parece que odiara a los altos mandos. ¿Qué La, opinión te merece eso? a ver, la lucha por destrozar a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional viene de largo. Tiene una razón ideológica que la gente no quiere recordar simplemente. Todos los que hemos estudiado las teorías y la ideología, tanto marxista como maoísta, hemos aprendido algo elemental. La policía y las Fuerzas Armadas son llamadas enemigos de clase o agentes represores de la burguesía. Por lo tanto, la misión de los marxistas en cualquiera de sus pelajes es que ambas instituciones, Fuerzas Armadas y Policía, deben desaparecer y deben ser modificadas en su estructura esencial para convertirse en milicias populares o en un ejército popular controlado única y exclusivamente por el Partido Comunista de turno. Caso Venezuela. ¿Cómo llegan a eso? Por la corrupción, corrompiendo los mandos, comprándolos, extorsionándolos o haciendo acciones violentas. En el caso del Perú hemos visto esto y nos hemos cruzado de brazos. Los ciudadanos de a pie, en la enorme mayoría, son cómplices de este proceso. Porque sí, habemos voces que hemos venido haciendo las denuncias, que hemos litigado en la Corte Interamericana y acá ante el Poder Judicial y ante el Tribunal Constitucional. Y pese a que tenemos toda la demostración de la verdad de los hechos, nos han tildado de todo, porque la argolla culturosa, porque no es cultural, y la argolla de la inteligencia, con ZIA, ¿no? Como poder establecido de la izquierda, es brutal. Nos han dicho que nosotros defendemos los homicidios del grupo Colina y otros. Mentira, fuimos los primeros en denunciarlos, pero hemos denunciado también a gente como, por ejemplo, los miembros de la Coordinadora de Derechos Humanos del Perú, que son no solamente defensores de terroristas, Terribles. que han ido hasta el Parlamento Europeo para defender a la INRTA y excluirlo de la lista de organizaciones subversivas, sino que además son los ponentes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la necesidad de suprimir a los mandos militares que participaron en la pacificación nacional. Ahora, una vez más, volvemos al punto. En ausencia de partidos políticos, en ausencia de claridad conceptual de líderes de opinión, la prensa también se ha sumado en esta campaña de destrucción, ¿no? Y ahí... Ese tema hay que tratarlo. Bueno, claro, como el tiempo nos es inquisidor, claro, ese tema que has mencionado yo creo que nació en la era García Sayán cuando asumió el Ministerio de Justicia con Toledo, pero es un tema muy, muy largo. Vayamos al tema de la prensa. Sí, pero mucho más allá del tema de la prensa, lo que mencionas es cierto, y es un periodo que falta historiar con todo el detalle. Cuando termina la autocracia, muchos vimos, movidos por la emoción de recuperar la democracia el año 2000, con buenos ojos a Valentín Paniagua. Yo guardo de él como persona
bonitos recuerdos, fue muy generoso conmigo. Eso no me impide que revisadas las cosas no diga hoy día lo que es evidente y está demostrado. Valentín Paniagua, junto con Marcial Rubio y, cómo no, con Diego García Sayán, entre otros, le abrieron las puertas a la infiltración sistemática de todo el marxismo de diverso pelaje y a la restauración del terrorismo en el Perú. Nunca olvidemos, y con eso concluyo, que ellos fueron los autores del pacto entre Sendero y el Estado peruano. En fin, interesante. Ahora, brevemente, yo recuerdo haber visto una entrevista reciente de Alfredo Barnechea, hombre de prensa. Yo era cautivo de su programa Contacto Directo en el año 80. Interesante su enfoque como periodista incisivo, pero elegante y culto, que hincaba cuando debía hacerlo. Y él, a esta conductora de Canal N, todos saben ya quién es, le decía que yo nunca he visto un periodismo tan vil como en mis épocas, ¿no? Entonces, hay personajes como Raúl Villarán, el Gordo Sonda, y don Alfonso Tealdo. Tú tenías un programa interesante que se llamaba Vértice. Así es. Es decir, ¿qué pasó con la prensa o el periodismo que ahora ha mutado a prácticas que, además de ser nada oficiosas, son muy subalternas? Mira, en un apretadísimo resumen, perdieron materialmente las empresas, casi todas están en quiebra o crisis económica muy profunda. Segundo, empezaron a hacer la pésima práctica de vincular a los medios de comunicación con sus grupos empresariales. Por lo tanto, ya no defendían la verdad ni la realidad de los hechos, sino los intereses del grupo. Tercero, rompieron la división entre el manejo administrativo empresarial y el manejo editorial y se convirtieron de medios de comunicación serios y decentes en simples pasquines. Y estos pasquines, al necesitar sobrevivir, pactaron con los gobiernos de turno a cambio de publicidad y de ventajas tributarias que son multimillonarias, por lo cual ya no podían mantener líneas editoriales independientes, sino sumisas y serviles. A todo eso se junta además el auge en muchos medios de comunicación peruanos de una ideología liberalona. Yo soy liberal. También tengo algunas partes de mi personalidad y de mi trabajo público que son conservadores, pero intento ser coherente. Lo que hicieron muchos medios de comunicación liberalones es para sacar adelante proyectos ideológicos como la ideología de género, la defensa del LGTBI, no sé cuántos, pactaron con la izquierda marxista. Y ese es un pacto maldito, porque al final de cuentas, ¿quiénes han manejado y siguen manejando al Perú? Los ultraliberales, ultramercantilistas que están agrupados en empresas como el Club de la Construcción y las vinculadas al escándalo de Lavallato, aliados en un pacto contra natura con la corriente gramsciana de la izquierda, de la deconstrucción cultural de la sociedad peruana. Entonces, esa es la consecuencia de lo que vemos ahora. Vemos que los medios de comunicación han perdido legitimidad. Ya no representan el interés del público, sino su interés ideológico. Son agitadores, son asusadores, en su enorme mayoría, y tampoco representan la voz sensata y crítica de la
Entonces, ante ello, para terminar, por favor, ya se cruzó la línea, no hay retorno, me refiero a que esta situación cambiará en algún momento con respecto al rol de los medios. Yo no soy muy optimista. En el caso que salga Castillo, ya veremos qué pasa, porque ahí las medidas van a ser tan radicales y peores que las que tomó Velasco Alvarado durante la dictadura militar. Y ahí se acaba todo resquicio de libertad, comienza la persecución. Bueno, con Verónica al costado ni hablar. Así es. En el caso de Keiko Fujimori, yo no sé, en ese punto sí soy bastante crítico. Yo creo que ella sí va a pactar con muchos de los medios de comunicación tal como son ahora. Y seguiría la mermelada. Muchos de los medios no van a tener ningún asco de quitarse un sombrero y ponerse otro. Así es que, bueno, quienes representamos al sector de los francotiradores del sistema, estaremos atentos, ¿no? Ahí Lima Gris va a tener que librar una batalla enfrentándose, como lo viene haciendo, a intereses grupales y de argollas muy grandes. Muchas gracias. Bueno, Hugo, en realidad yo creo que han quedado muchos temas en el tintero y por favor te invitaríamos a una próxima edición para seguir discutiendo otros temas. Y simplemente agradecer tu presencia, ¿no? Y que ha sido muy valiosa para nuestros oyentes. Y muchas gracias, pues. Hasta pronto. Gracias, Lucho. Hasta pronto. Y si en algunas cosas soy duro, es porque el español es un idioma que así lo permite. Y las ideas también son convicciones de fuerza. Un gran abrazo. Encantado. Hasta pronto. Adiós. Bueno, conversamos con Hugo Guerra, ¿no? Hombre de prensa, hombre de leyes, y es un analista muy filudo. Nos ha dicho sus aseveraciones con respecto a qué está pasando, ¿no? Con los medios, con la política, y lo invitamos a una próxima edición para seguir conversando. En fin, por ahora eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. Lima Gris TV, un canal diferente.